Hola, mi nombre es Francelis Aliendres y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la Revolución Francesa. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera citar una frase del militar Napoleón Bonaparte que dice, y cito, "Un líder es un vendedor de esperanza". Con esto podemos dar inicio a nuestro relato acerca de la Revolución Francesa, el cual fue un acontecimiento tanto político, social, ideológico y militar que tuvo origen en Francia en el año 1789, siendo considerado uno de los momentos más importantes de la historia, puesto que marcó el inicio de la edad contemporánea en Europa y Occidente, y también significó el final del absolutismo al difundirse los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que posteriormente establecieron las bases del derecho actual y la soberanía popular. Pero ¿cuáles fueron las causas originales de la Revolución Francesa? Políticamente, recordemos que Francia era gobernada por una monarquía absolutista, siendo la nobleza la única capacitada para ocupar los puestos políticos y militares de mayor relevancia. Del mismo modo, y junto al alto clero, copaban la riqueza, mientras que la burguesía no gozaba de ningún privilegio. Por otra parte, en el ámbito económico, las malas cosechas que se produjeron en la década de 1780 ocasionaron una crisis agrícola que provocó la escasez de alimentos básicos, como el pan. Además de esto, únicamente el tercer estamento era responsable de pagar impuestos, y considerando que se les pagaba un sueldo bastante bajo, ocasionó un círculo vicioso a nivel económico. Por último, en el ámbito social, recordemos también que en la monarquía absolutista francesa no existía la división de poderes. Es por ello que los derechos de los franceses eran muy limitados. Sin embargo, como consecuencia de esta desigualdad, se desarrollaron las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, propiciado principalmente por el movimiento intelectual, también conocido como la Ilustración, que defendían los principios de la razón, la igualdad y la libertad. Cronológicamente, la Revolución Francesa se dividió en tres etapas. La primera de estas fue la etapa monárquica, en la cual se intentó una convivencia con la monarquía, pero limitando su poder mediante una asamblea nacional en la que el pueblo tuviera representación. Por otra parte, durante el periodo republicano, Napoleón Bonaparte da el golpe de Estado e inicia la transición de la república al imperio. Del mismo modo, durante la etapa imperial, se da el cierre de la revolución con el ascenso de Bonaparte al poder, quien retorna a Francia a un esquema monárquico aunque moderno. Durante este periodo monárquico se establecieron diversas asambleas, como por ejemplo los Estados Generales, en donde estaban representados los estados de la sociedad francesa, los cuales eran la nobleza, el clero y el Estado llano o tercer estamento. La Asamblea Nacional, como resultado de la retirada del tercer estamento de los Estados Generales, constituida el 17 de junio de 1789 y en donde se aprobó como primera medida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto del mismo año. De igual modo, y debido a la violencia que se acrecentaba en buena parte de Francia contra la nobleza, el rey cede ante tal situación y el 9 de julio de 1789 la Asamblea Nacional pasa a llamarse Asamblea Nacional Constituyente, donde se aprueba la primera Constitución francesa el 3 de septiembre de 1791. Por otra parte, una vez disuelta la Asamblea Constituyente, se inaugura la Asamblea Legislativa el 1 de octubre de 1791. Dentro de este nuevo sistema gubernamental, el poder legislativo lo desempeña la Asamblea, compuesta por una sola Cámara y conformada por 745 diputados, distribuidos bajo los conceptos de izquierda y derecha política, dependiendo de donde se sentaran los más progresistas y conservadores. Sin embargo, esta división dificultó el funcionamiento de la monarquía constitucional, que apenas duró un año, originando la instauración de un nuevo parlamento conocido como la Convención, dando fin a la monarquía y estableciendo la Primera República.
La nueva República Francesa se caracterizó por afrontar uno de los periodos más difíciles, en los que se originaron diversos enfrentamientos antirrepublicanos, la lucha por el poder y una fuerte coalición europea que estaba en contra de los sucesos ocurridos en Francia, y que a su vez dio lugar no solo a la formación del ejército francés, sino también a la conformación de un nuevo organismo llamado Convención. No obstante, luego de la ejecución del rey Luis XVI dictaminado por esta asamblea, acto que también significó el fin de la monarquía, se decretó posteriormente una nueva constitución conocida como el Directorio, ejercida por un nuevo gobierno republicano que estaba conformado tanto por el poder ejecutivo como por el poder legislativo. Sin embargo, luego del golpe de Estado propiciado por Napoleón Bonaparte durante esta misma época, se instauró como último organismo gubernamental el consulado, el cual establecía un nuevo régimen autoritario en manos de Napoleón Bonaparte, finalizando así la revolución e iniciando la etapa napoleónica. La coronación de Napoleón Bonaparte en el año 1804 significó el surgimiento del Imperio Napoleónico, quien trató de conquistar toda Europa durante los años de reinado. Sin embargo, dicho imperio perduró hasta el año 1815, cuando Napoleón fue derrotado por los británicos y prusianos y confinado en la isla de Santa Helena. En este sentido, durante este periodo también se desarrollaron importantes campañas militares, como por ejemplo la batalla de Trafalgar, donde fue destrozada por el almirante Nelson la flota francesa que pretendía invadir Inglaterra. La batalla de Austerlitz, o batalla de los tres emperadores como también se les conoce, fue una de las victorias más importantes de Napoleón al derrotar completamente al ejército austro-ruso, considerablemente superiores, siendo considerada una de las más brillantes estrategias militares en la historia. La batalla de Jena, que le permitió a Napoleón ocupar Berlín. Por último, luego de ser derrotado en la batalla de Leipzig, Bonaparte se exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, a los 11 meses de comenzar el exilio, el líder francés escapa y vuelve a París el 20 de marzo de 1815, donde planea la que sería su última contienda, la batalla de Waterloo. No obstante, el ejército francés es derrotado, restaurándose así la monarquía el 8 de julio, y 2 días más tarde, Napoleón se rinde ante los británicos que lo condenaron a un segundo exilio, dando fin a uno de los periodos más importantes en la historia francesa. Como consecuencia de esta revolución, surgieron y finalizaron diversos hechos muy importantes, como por ejemplo el fin del sistema feudal al suprimirse todas las expresiones de feudalismo, entre ellas la servidumbre o los privilegios del clero y la nobleza. La Declaración de los Derechos del Hombre por primera vez bajo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que influyeron en toda Europa e incluso sobre los líderes de la Revolución de Independencia en América. El ascenso de la burguesía, que paulatinamente se convirtió en el grupo social más predominante en Francia, el surgimiento de la era napoleónica tras la derrota de la monarquía absolutista del rey Luis XVI, la formación del primer ejército nacional de Europa, la aparición de los museos públicos modernos y la exhibición de colecciones artísticas, el impulso del arte neoclásico comprometidos con los valores revolucionarios, entre otros. Para finalizar, podemos decir que la Revolución Francesa tuvo una gran cantidad de consecuencias de mayor o menor importancia, siendo estos en general buenos, salvo los que ocasionaron la separación de la Iglesia. En este sentido, la mayoría de estos provocó mejoras en los sistemas políticos, económicos y sociales, e inclusive sus ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el siglo XIX, así como también sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas independizadas y continuaron siendo hoy las claves de la democracia. Es por ello que se puede decir que la Revolución Francesa fue beneficiosa no solo para Francia, sino también para todo el mundo. Gracias por su atención.